Good morning, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar present simple de forma affirmative, pero primero les voy a explicar de qué se trata present simple. Entonces, el present simple se trabaja con los personal pronouns, como ustedes lo pueden ver, pero ¿qué pasa con los personal pronouns que están en tercera persona del singular, como el he, el she y el it? Esos tres hay un cambio en el present simple de forma affirmative. Entonces, cuando nosotros realizamos oraciones como por ejemplo I play, yo juego, you play, tú juegas, he play, él juega, she play, ella juega, it play, esto juega, we play, nosotros jugamos, you play, ustedes o vosotros jugáis, y they play, ellos juegan. Entonces, ¿qué pasa? Al verbo, ¿cierto? Al verbo de las terceras personas que es he, she, it, se les va a agregar una S. Pero en ocasiones hay verbos que cumplen otras reglas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos que generalmente se le añade la S al verbo en las oraciones que son de forma affirmative, ¿sí? Entonces, por ejemplo, she plays. Entonces, acá le estamos agregando la S. Ella juega, ¿cierto? Entonces, acá nosotros estamos mirando que a las terceras personas del singular, al verbo se les agrega la S, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, cómo se realiza en otros verbos diferentes, ¿cierto? Verbos terminados en S, H, SH, CH y X o que terminan en estas letras, ¿cierto? Se les agrega ES. En el caso de teach, ¿cierto? En el caso de wash, en el caso de do, en el caso de good, ¿cierto? Y la consonante que termina en Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un cambio. Pero digamos en play no se presenta porque play es una excepción. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este verbo que tenemos aquí está ahí, ¿cierto? Como nos damos cuenta, se quita, se omite y se le agrega IES, ¿cierto? Lo mismo, fly, ¿cierto? Se le omite esa Y, ¿cierto? Y se le coloca IS. Esto se trabaja si el verbo se coloca en las terceras personas del singular, o sea, en she, he, it, ¿sí? Pero el resto, por ejemplo, como I, you, we, they, no va a pasar eso. El verbo se deja normal, ¿cierto? Acá les voy a presentar unos ejemplos. Así se trabaja el presente simple. Entonces, acá tenemos el pronombre, personal pronoun, que es we. Acá tenemos el verbo, que es play, we play. Nosotros jugamos, we play. Y ahora vamos a colocar el complemento de esa oración, in the park every day. We play in the park every day. ¿Qué quiere decir? Nosotros jugamos en el parque todos los días. Entonces, tenemos el personal pronoun, verb y complemento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, como este personal pronoun no está en la tercera persona del singular, ¿cierto? Entonces, por eso al verbo no se le agrega la S, ¿cierto? En el caso de esta oración, miremos esta oración. He worked in the office. Acá tenemos he, que quiere decir él, o sea que este personal pronoun sí hace parte de las terceras personas del singular. Mire lo que ocurre en el verbo. Work, que es trabajar, al verbo le están agregando la S, ¿cierto? Por eso nos da he worked in the office. Quiere decir, él trabaja en la oficina. Entonces, siempre si se maneja she, he o it, a los verbos, ¿cierto? Se les agrega la S o según la regla que les dije anteriormente, los que terminan en las consonantes tales y tales, ¿cierto? Ahorita nuevamente lo muestro. Se les agrega IS o ES, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a ordenar esta oración, ¿cierto? Acá la ordenamos. He enjoys. Si nos damos cuenta, he es él y enjoys, como es un verbo, entonces se le agrega la S, ¿cierto? Al final. He enjoys the English class,
¿cierto? Entonces, por eso se le agrega la S. Porque como estamos utilizando un personal pronoun de las terceras personas del singular, por eso le agregamos S. Pero ya en el caso, por ejemplo, de we, de you, de they, no se les va a agregar al verbo, ¿cierto? S. Ni S ni es, ¿cierto? Entonces acá nuevamente les recordemos. Si esto ocurre, ¿cierto? Con algunos verbos que terminen en S, Z, SH, CHX o se les agrega ES. Pero si los verbos solo terminan en la consonante, en la Y, ¿cierto? Se omite esa Y y se coloca IES, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que mirar. Nuevamente, ¿cierto? Así como lo presentamos, solo en las terceras personas del singular. Terceras personas del singular, recordemos, he, she, it. Él, ella, este o esta, ¿cierto? Ahí como nos damos cuenta, ahí estamos agregando la S al verbo. Eso es lo que vamos a trabajar en nuestra clase por Zoom esta semana. Bueno, entonces ahí les voy a explicar más ejercicios, más oraciones y vamos revisando. Igual ya hemos trabajado varios verbos, entonces la idea es practicar esta temática. Bueno, mis niños, entonces espero terminen de pasar un feliz día, que estén muy bien.